Bueno, el día de hoy vamos a partir la clase que está enfocada a que veamos los tipos de accionamiento que existen. Es un detalle a lo último que vimos de control vectorial. Y después me voy a centrar un poquito para complementar lo que estuvimos conversando de variadores de frecuencia. Así que los contenidos de la clase son básicamente control vectorial directo e indirecto. Déjenme ver si puedo mover esto en un lado que no moleste. Acá. Y tipos de accionamiento con foco a variador de frecuencia. En virtud de las indicaciones que llegaron de rectoría, voy a tratar de hacer esta clase más corta y mantenerme dentro de unos 50 minutos, 50-60 minutos. Así que, recapitulando con respecto a control vectorial indirecto, tenemos algunas conclusiones que podríamos analizar desde lo que vimos la semana pasada. El sistema de control es un símil del control de la máquina de corriente continua. Se asume que el lazo interno tiene una dinámica mucho más rápida que la dinámica del lazo externo. Ese lazo externo es un lazo de control de velocidad. Los lazos internos regulan flujo y velocidad o torque desacopladamente. Como las variables son continuas, yo puedo ofrecer cero error en estado estacionario a entradas tipo escalón. Habitualmente depende de la máquina y de la aplicación, pero las frecuencias naturales de diseño para la corriente andan entre los 100 y los 200 Hz, y se utiliza un coeficiente de amortiguamiento de 0,7 u 0,8. Y una de las cosas importantes del control vectorial directo es que yo utilizo un sensor de velocidad, sea este un encoder o un resolver, pero necesito un medidor de velocidad, porque si no el esquema no funciona. Y como lo habíamos visto en la última clase, el esquema, considerando la parte ya más completa, que es flujo debilitado, es lo que se muestra en la diapositiva. Si yo por algún minuto no considerara control a flujo debilitado, lo que tendría que pasar es que la corriente directa se controla a un valor fijo, que es un porcentaje de la corriente nominal y depende de las características de la máquina. Y como les mencionaba, ustedes necesitan este sensor de velocidad que está, déjenme ver si puedo poner el puntero, acá. El sensor de velocidad, que es un encoder o un resolver, les entrega la velocidad rotacional de la máquina. Con esa velocidad, ustedes lo que hacen es que estiman el deslizamiento. Con esa velocidad rotacional le suman el deslizamiento y obtienen el ángulo con el que tienen que efectuar su control vectorial. El resto creo que ya lo hemos analizado, pero es básicamente medir las corrientes, llevarlas de ABC a alfa beta, de alfa beta a DQ, y controlarlas en DQ con controladores tipo PI. El lazo interno es un lazo de una planta de primer orden, que tiene la forma, déjenme ver si puedo escribir. Ese lazo tiene la forma, o esa planta es 1 partido por sigma ls más r. Y el lazo, esto es el lazo o la planta de control interna. Y la planta de control externa tiene la forma 1 partido por js más b. Cuando yo agrego, por lo tanto, control a flujo debilitado, es porque quiero ir más allá de la velocidad base de la máquina. Y en ese caso, lo que hago es que se agrega este esquemita de control, que lo que hace es debilitar el flujo o reducir la consigna del flujo en función de la velocidad que yo quiera alcanzar.
¿Por qué tengo que debilitar el flujo si quiero ir a una velocidad más allá de la velocidad nominal? ¿Cuál es la razón de que yo tenga que bajar el flujo? ¿Nadie? Bueno, la razón es que la tensión de la máquina es proporcional a la componente en cuadratura y esa componente es proporcional a una constante por el flujo este es el flujo directo en D y por la velocidad. Por lo tanto, si estoy a flujo nominal y a velocidad nominal, tengo tensión nominal. Y si subo la velocidad, no puedo tener una tensión mayor a la tensión nominal. Y lo único que me queda en ese caso es bajar el flujo. Hasta aquí es básicamente lo que ya hemos analizado, solo que estoy recapitulando el tema del control vectorial, que es el que más se utiliza y se conoce en la literatura como control vectorial indirecto. También van a encontrar control vectorial directo, que es otra manera o otro approach de realizar control vectorial. Y el control vectorial directo toma su nombre desde una estimación directa del flujo del rotor. Si ustedes se fijan en este esquema de control, en ninguna parte estamos calculando el flujo del rotor. Siendo que nos orientamos en el flujo del rotor, no lo calculamos nunca. Por eso el nombre es control vectorial indirecto, porque yo opero con una estimación indirecta del flujo del rotor. En el segundo caso, que es el control vectorial directo, yo calculo directamente el flujo del rotor. Lo que hago es tomar las ecuaciones de los flujos, la definición del coeficiente de dispersión, este sigma, que ese sigma es el que acompaña a la planta de corriente, y es una función de la inductancia de dispersión que existe en la máquina. Y lo que hago es que intento estimar el flujo rotor desde la ecuación del estator, que sería esto de acá. Y sabemos que la tensión en el estator es igual a la caída de tensión en la rama más la derivada del flujo del estator. Por lo tanto, el flujo del estator es esta integral que está acá. Y si yo reemplazo esa integral aquí, lo que tengo es finalmente la ecuación que define cuánto vale el flujo del rotor. Ahora, como yo me tengo que orientar en un ángulo convenientemente calculado, lo que yo hago es que en este caso, como tengo el flujo del rotor y yo quiero saber el ángulo del rotor, la manera más sencilla de saber eso es haciendo un arco tangente. Y ese arco tangente me va a dar el ángulo con el cual yo calculo mi sistema de control vectorial. Entonces, en este caso no preciso de medición de velocidad porque el calculador de flujo me entrega el ángulo y con ese ángulo yo aplico control vectorial. Ahora, esta ecuación de acá es la ecuación matemática que define la dinámica del flujo del rotor y se usa como base para calcular este flujo y encontrar el ángulo. Eso se conoce como un estimador, pero también hay técnicas más avanzadas que son los observadores. Entonces ustedes pueden tener un estimador o un observador de flujo para encontrar el ángulo con el que tienen que aplicar su sistema de control vectorial.
Alternativamente al arco tangente existen los PLL, que se utilizan para calcular el ángulo de un vector. Y en este caso, no se necesita medición de velocidad. ¿Por qué? Porque cuando yo aplico el sistema de control vectorial, lo que pasa es que ya no necesito la velocidad para calcular el θ. Este ángulo de acá se calcula directamente desde el estimador que yo tengo programado en ese bloque. Y ya no necesito que el encoder o el medidor de velocidad me entregue eso. No sé si tienen dudas o consultas hasta esta parte. Sí, profe. Dígame. Y, disculpe que no entendí bien cómo se hace el cálculo de la velocidad a partir del flujo. ¿Cómo era? No. Usted tiene el flujo Ujú. y lo que hace es que aplica el arco tangente del flujo y eso le va a dar un ángulo. Y ese es el ángulo que ocupa para hacer su control vectorial. Porque ese ángulo está orientado, o sea, la técnica del control vectorial para máquinas de inducción se basa en que uno se orienta en el flujo. Entonces, si yo tengo el ángulo del flujo, efectivamente estaría poniendo mi eje. Si este es mi vector de flujo, y yo pongo mi eje directo acá, y el eje cuadratura en 90 grados, lo que va a estar pasando es que yo naturalmente voy a estar orientado en el flujo. Ah, entiendo. Entiendo. ¿Y la medición de la velocidad rotacional, eso es normal igual que siempre? Ah, claro. Esa es una buena pregunta, Manuel. ¿Por qué? Porque se dice que la ventaja del control vectorial directo sobre el indirecto es que no necesita sensor de velocidad. Y lo que pasa es que, efectivamente, si yo quiero regular la velocidad mecánica, sí necesito un sensor de velocidad. Pero este sensor de velocidad no tiene por qué tener una resolución grande, porque lo que yo estoy haciendo es regular velocidad. Cuando yo quiero que esa variable de velocidad además me ayude a calcular el ángulo, como pasa en el control vectorial indirecto, el sensor de velocidad aquí pasa por P medios y entrega omega R eléctrico, y eso más omega SL me dan el ángulo con el que yo ocupo el control vectorial. En ese caso, el sensor de velocidad es mucho más caro, porque tiene una resolución mucho más grande. Ah, entiendo. Ya. Gracias, profe. Y otro punto importante es que Sí. en ese caso los sensores de velocidad son el elemento más frágil de la máquina de inducción. Como vamos a ver un poquito más adelante, el sensor de velocidad se tiene que conectar al eje, y si hay alguna como vibración mecánica o alguna cosa de ese estilo, el sensor se puede, el enganche mecánico se quiebra y es complicado alinearlo. Hay un sinfín de problemas mecánicos cuando uno instala encoders. Por lo tanto, que yo no necesito un encoder de ese tipo es una ganancia. Gracias, profe. Ok. Bueno, este esquema de control, cuando yo no le doy una referencia o cuando yo no pongo un lazo de referencia para el I sub SD, lo que se entiende es que yo acá, déjenme borrar esto, yo aquí tengo un step, y ese step, qué sé yo, es un X% de la corriente nominal. Cuando yo quiero operar sobre la velocidad base, lo que tengo que hacer es agregar el mismo lazo de velocidad que tenía antes. Y lo que hago es que agrego este lazo de velocidad en el que yo obtengo la referencia. Esta referencia de acá ya no viene de una constante, sino que viene de un lazo PI que nace desde
esta comparación, que es exactamente lo mismo que yo tenía en el esquema de control vectorial indirecto. Y a grosso modo lo que hace ese esquema es que dice ya, si usted quiere ir a, qué sé yo, es una máquina de 2 polos y opera 3000 RPM y usted quiere ir a 5000 RPM, perfecto, subo la velocidad, pero tengo que bajar la corriente magnetizante. Por lo tanto, lo que se hace es que la corriente magnetizante baja de un 20% a un 15% o a un 10%. Ahora, hay un mínimo, que es el mínimo que yo necesito para que la máquina esté magnetizada, si no, no se produce torque. Pero yo puedo jugar con ese margen de bajar la corriente magnetizante para poder subir la velocidad sin producir una FEM en las bobinas del estator que supere los límites técnicos de la máquina. Ahora, el esquema de control vectorial directo tiene esta ventaja entonces que es no necesitar encoder, pero como toda la vida tiene desventajas. Y las principales desventajas son que al basarse en básicamente esto, que es una integral, tiene problemas a bajas velocidades. Y el problema de baja velocidad se entiende fácil en esta ecuación de acá. A baja velocidad, la contrafuerza electromotriz de la máquina en los bornes del estator es baja. Por lo tanto, esta tensión de aquí, B sub S, es comparable o es proporcional a RS y sub S. Cuando yo estoy a altas velocidades, o a velocidad nominal, por ejemplo, SB sub S es aproximadamente la tensión nominal de la máquina. Y la caída en la resistencia es insignificante comparado con esa tensión. Pero eso no pasa efectivamente cuando la velocidad es muy baja, porque el V sub S es parecido en orden de magnitud a la caída en el RS. ¿Qué pasa con eso? Que la identificación matemática que yo hago de esa ecuación no es tan exacta y como la estoy integrando, empiezo a acumular los errores. Entonces, pasa una cosa de este tipo. Se supone que todas estas señales son 100% alternas, pero si yo tengo un offset pequeñito en la señal y lo integro, va a pasar lo que se ve acá. Por lo tanto, voy a estar integrando ese error, que es un efecto parecido a lo que pasa cuando hacemos anti-winding. Y como voy a estar integrando ese error, el cálculo que tengo aquí del flujo no va a ser exacto, o no va a ser tan exacto, no va a tener la precisión que yo necesito, y por ende el ángulo con el cual yo estoy orientando no va a ser el ángulo real. Y va a pasar que yo aquí voy a tener mi flujo rotor. Pero como el ángulo que yo estoy calculando tiene un efecto integral acumulado, esto se va a desorientar y finalmente mi eje directo ya no va a estar aquí y mi eje en cuadratura ya no va a estar acá, sino que van a estar, espérenme, me equivoqué de comando, estarían, por ejemplo, acá, D' y un Q'. Y por lo tanto, cuando yo controle corriente directa, yo voy a pensar que estoy controlando la corriente directa en el eje rojo, pero efectivamente o realmente va a estar en el eje azul. Y para el eje azul, la referencia en el eje rojo tiene componentes en DQ, por lo tanto el control ya no es desacoplado y ahí queda un poco, se pierde la principal ventaja del sistema de control vectorial. ¿Se entiende esto?
ahí vi una mano para arriba. Y ese es el principal trade-off de este tipo de control. Finalmente, lo que yo puedo hacer es ahorrarme el costo del encoder. Tengo una cotización por ahí que podemos mirar que no es menor. Y tengo un sistema completo que es más robusto y es más barato, pero tengo el problema que a bajas velocidades esto no es un método de control de alta dinámica ni exacto. Y dependiendo de la aplicación, ese trade-off resulta positivo o resulta negativo. Entonces, lo que yo les mostraba recién se explica acá. Si uno asume que la máquina funciona siempre a tensión nominal, fase neutro, cuando la velocidad es nominal, pensando en que tengo una máquina de 1500 RPM, si yo quisiera andar a 150 RPM, aquí, esto debiera ser aproximadamente 22 volts. Esto es solo un ejemplo ilustrativo. Si yo quisiera mover la máquina a 15 RPM, esto debiera ser 2,2 volts. Y si yo tengo 2,2 volts en bornes del estator, la caída en la misma resistencia va a ser del mismo orden. Por lo tanto, no voy a poder identificar correctamente el flujo y no voy a poder orientarme correctamente y no voy a poder controlar desacopladamente velocidad de flujo. A eso tengo que sumarle que la caída o la resistencia del estator varía en función de la temperatura. Por lo tanto, si yo tengo una máquina que se va a mover a velocidades muy bajas por un tiempo prolongado con una carga mecánica importante, tengo que considerar que además la caída de tensión en la resistencia va a estar variando porque lo que yo pienso que hay en la resistencia es otro valor. En ese caso, la máquina opera con orientación incorrecta y yo no logro efectuar un sistema de control desacoplado. Ese es el principal drawback de esto. Ahora, si mi máquina no va a operar a cero o a baja velocidad por mucho tiempo y su ciclo de trabajo es, qué sé yo, entre 500 y 1500 RPM, bueno, no tengo este problema y me ahorro el encoder. Depende mucho de la aplicación. Y aquí se compara un poquito la diferencia. El esquema de control es básicamente similar en ambos casos, en ambas máquinas. Y lo que pasa es que en un caso, con el vectorial directo, yo uso el arco tangente y obtengo el ángulo. Y en el otro caso, que es el control vectorial indirecto, lo que yo hago es que sumo la velocidad de deslizamiento con la velocidad rotacional que me entrega el encoder. Eso lo integro y obtengo el ángulo con el cual yo efectúo mi control vectorial. Los sistemas de control vectorial directo muchas veces se conocen en la industria como sistemas sensorless o sistemas sin sensores y se ocupan mucho en sistemas de generación. ¿Por qué? Porque en sistemas de generación yo tengo un ingreso de torque que mueve la máquina, entonces si yo quiero controlar mi máquina como generador y no tengo que hacerla partir, porque la partida viene producida por una fuente motriz que mueve este generador, tengo las ventajas del control sensorless y no tengo sus problemas. Ahora, si yo voy a actuar como motor y necesito un variador de frecuencia, habitualmente el más usado es control vectorial indirecto porque tiene la posibilidad de anexar un sensor de velocidad y lo que hace es que cuando la máquina parte y yo la saco de reposo, tengo buena dinámica y puedo partir en cero con torque nominal. Eso no es del todo posible con control vectorial directo. Y en esta lámina se sintetiza básicamente la diferencia, el esquema de control
es relativamente igual en ambos casos, lo que cambia es cómo yo me oriento. Y cómo yo calculo esto, bueno, eso es materia de un curso más avanzado, y ahí se pueden usar un montón de técnicas. La más sencilla es la que les mostré yo, que es la que usa ese integrador, pero tiene un problema que les decía, que se acumula el error. Hay algunas técnicas que proponen el uso de integradores modificados. Hay otras técnicas que proponen el uso de estimadores de distinta índole. Se pueden usar filtros de Kalman, se pueden usar una serie de algoritmos que son un poco más elaborados y que lo que hacen es que a través de esa elaboración obtienen un flujo más cercano a la realidad. Y con eso finalizo la parte de control vectorial directo e indirecto. No sé si tienen dudas o consultas hasta esta etapa. Lo que vamos a ver a continuación es variadores de frecuencia. Chat. Profe, una consulta. Uh-huh. En el control vectorial directo, como no funciona muy bien para velocidades muy bajas, ¿qué ocurre en la realidad con las máquinas? Porque, digamos, en rigor, como que no partirían como a la velocidad que uno quiere, entonces partirían lento. Entonces, ¿tendría siempre un error el control o se corrige ese error en su momento? Depende de cómo se haga partir. Lo que pasa habitualmente es que si lo hace partir con control vectorial directo, lo que va a pasar es que en algún minuto van a saturar los controladores y el sistema, aunque no haya baja velocidad, no va a funcionar bien. Entonces lo que se hace habitualmente es que si usted va a usar control vectorial directo para la partida, parte la máquina con B partido por F. Y después de que saca la máquina de cero, pasa de B partido por F a control vectorial directo. Ah, correcto, profe. Ahora, Todo el tema. ¿cuál es el problema de eso? Es que en ese caso usted no puede partir la máquina en cero con torque nominal. Yo no sé si alcanzaron a ver en el proyecto 2, pero en el proyecto 2 les pregunto por distintos tipos de aplicaciones. Esas aplicaciones se pueden mapear en cuadrantes de operación de la máquina. Esos cuadrantes se definen como, en realidad no tiene mucha ciencia, es solamente hacer un gráfico en lo que esto puede ser torque eléctrico y esto es torque velocidad, omega. Pero hay aplicaciones en las que esto es así. Y ahí no hay ningún problema porque como no tengo torque nominal a la partida, independiente de que mi back EMF sea pequeño y esté mal estimado, logro sacar la máquina de reposo. El problema viene cuando el perfil de carga no es así y es así. En ese caso yo no podría funcionar con B partido por F, y tampoco con control vectorial directo. ¿Quedó claro? Correcto, profe. Era Sí, Marco el sí, que estaba... no, Tomás, es Tomás. que sí estaba pensándolo porque en realidad, claro, eso sería entonces como el parámetro preponderante para decir qué control decidir entonces. Es que depende porque finalmente, como lo vamos a ver un poquito más adelante, el hardware es el mismo. Entonces lo que pasa es que el algoritmo cambia y lo que tienen distintos los fabricantes son sus códigos de control de cómo hacen estos cálculos. Pero el hardware es básicamente el mismo en casi todos los casos. Entonces lo que hacen los variadores de frecuencia comerciales es que parten con un método y se cambian al otro. Y tratan de usar lo mejor de cada método en las condiciones operacionales
que sean afines. Ah, ya, ya. Correcto, correcto. O sea, no es que el variador de frecuencia opere solo con control vectorial indirecto. Claro, claro, claro. Y hay Correcto. toda una línea de investigación o de desarrollo ya tecnológico en la que se ocupa sensorless. Y hay algunos variadores de frecuencia que no necesitan sensor y se supone que funcionan en todas las aplicaciones. Profesor, Sí, profe, creo que está muteado. No sé si nos escucha. Efectivamente. Ahí sí. Gracias por avisarme, si no hubiera estado hablando quizás cuánto rato antes de darme cuenta. Sí, se me cayó el internet, pero creo que ahí está conectado nuevamente. profesor, yo le había enviado una consulta. ¿Era lo de la transformada o no, Lilian? Sí, es que eran dos consultas. La primera, si es que esa ecuación corresponde al torque nominal o aproximación de torque nominal para el motor jaula de ardilla. ¿Cuál? Y la otra pregunta es K ¿Cuál por P. ecuación? ¿Está en el chat? Déjeme ver el chat. ¿Están viendo mi pantalla o no? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Es que como se me cayó el Zoom, ¿Se borró? se borró. Se lo voy a enviar de nuevo. Ya. Si es que esa ecuación corresponde a la ecuación de torque nominal para el motor jaula de ardilla. Ya, mire, la mejor manera de estar segura cuánto es el torque nominal es dividir potencia nominal por velocidad nominal. El tema del torque nominal, K por P por el... ¿Y sub A qué es? Es la corriente del estator en el eje Q. Y el I sub M, la corriente de magnetización. Y P es... El P no caché que era. Pero salía como una aproximación. Entonces quería saber si servía como ecuación de torque nominal. Yo creo que cuando sale como ecuación es cuando se usa no se usa la corriente magnetizante y se usa la corriente directa. Y en ese caso sí. La ecuación completa reemplaza la corriente directa por la corriente magnetizante y tiene un 1 partido por tau rs más 1. Y eso hace que el torque en estado estacionario sea igual en los dos casos, pero en estado dinámico es un poquito distinto. Ahora, si usted lo que quiere es calcular el torque para efectos de cálculos de potencia o cosas así, sí, está bien esa ecuación, no hay ningún problema. Profesor, y otra consulta es que en el apunte de Roberto Cárdenas, acá lo usaban como un 2/3. Ya, perfecto. Eso quiere decir que Cárdenas deja las magnitudes iguales, pero las potencias diferentes. Y en el Plex, si yo usara la transformada alfa-beta, porque decía que el K dependía de alfa-beta, de la transformada, Exacto. ese K seguiría siendo 2/3, ¿o no? En el Plex, dejé acordarme, espérame, si es 2/3 quiere decir que tengo 10 amperes en alfa, beta y en ABC, ¿o no? Sí. Entonces sí, ¿cierto? ¿O no? O sea, estoy ¿Cómo? pensando en voz alta, no lo tomen como una respuesta definitiva. Si tengo el 2/3, porque es 3/2. Sí, efectivamente, si tengo el 2/3 significa que la transformada es conservativa en amplitud. Y la del Plex es conservativa efectivamente en amplitud. Muchas gracias, profesor. Claro. Entonces, lo que tienen que tener cuidado ahí es con los cálculos de potencia, porque los cálculos de potencia
mandan en ABC. Entonces, ustedes pueden tener una referencia de potencia en ABC que no va a ser naturalmente la referencia de potencia en DQ. Y ahí tienen que tener siempre la precaución de que su potencia en DQ sea equivalente a la potencia en ABC. Yo particularmente nunca no me sé las fórmulas de memoria porque dependen de la transformada. Entonces lo que hago es que calculo un ABC y calculo un DQ, y dependiendo de la transformada, defino el K que me sirva para que las potencias queden equivalentes, y con las potencias equivalentes saco la referencia de torque. Porque pasa que uno finalmente se confunde entre referencia en ABC, en alfa, beta o en DQ, porque la transformada puede ser conservativa en potencia, conservativa en amplitud, o puede ser ninguna de las dos anteriores. No sé si alguien más tenía alguna consulta. Déjenme ver, aquí confirmo la transformada. No, en el chat al menos no hay más, y aquí creo que tampoco. Entonces, lo último que vamos a ver hoy es una repasada a los tipos de accionamiento. No me voy a detener en los tipos de accionamiento, sino que voy a avanzar al variador de frecuencia. Y porque estuve recopilando un par de cosas que teníamos en el lab que creo que pueden ser útiles para ustedes. Entonces, tenemos los métodos de partida directa, delta estrella, partidor suave y variador de frecuencia. Hace un plan de clase vimos las diferencias. Se supone que en el laboratorio del curso físico ustedes los usan, y entiendo que también los usan en los laboratorios de conversión. Ahora, cuando el semestre esté más, o cuando ya pase todo este problema, lo que podemos hacer es que nos ponemos de acuerdo un día y podríamos hacer un laboratorio que en realidad no tenga fines de que les ponga una nota, sino que tenga fines de que vean las cosas que no alcanzaron a ver en este semestre, que es mayoritariamente online. Así que en eso no hay ningún problema. Bueno, el variador de frecuencia, como yo les decía, puede efectuar distintas estrategias de control, siendo las más conocidas control escalar, control directo de torque y control FOC. Los variadores de frecuencia también pueden operar con o sin sensor de velocidad, por lo que habitualmente usan o no usan encoder, y pueden configurarse para operar con frenado disipativo y regenerativo. Y también, habitualmente, esto no está acá, pero pueden operar con máquinas de inducción y con máquinas síncronas. No es que yo compre un variador de frecuencia para una máquina de inducción y que ese no me sirva para la máquina síncrona. Habitualmente los variadores de frecuencia tienen esa flexibilidad. Y la estructura o las etapas de conversión que hay adentro son las que se muestran en esta diapo, que es la que vimos en la clase pasada. Y lo que agregué en esto es que vean un poco cómo se construye. Entonces, bueno, las etapas de conversión de un variador de frecuencia se implementan o se conectan en una placa tipo PCB. Esa placa tipo PCB lo que hace es que contiene los componentes que constituyen el variador de frecuencia, y cuando uno como que abre la caja del variador de frecuencia se ve algo como esto. Y si se fijan, esta placa que está acá, que es un modelo 3D en Altium, está aquí construida. Todo esto se ve bastante desordenado, pero es una implementación que hicimos en el laboratorio. Entonces, aquí está el variador de frecuencia, y aquí está el motor de inducción. Y bueno, allá está el sistema de control a la derecha, y acá está el osciloscopio, y ahí empezamos a hacer andar la máquina. Y la estamos llevando de 0 a velocidad nominal. Y lo que suena son las bobinas de la máquina, porque el convertidor o el variador de frecuencia está switchando
creo que lo estábamos haciendo switchar a 5 kHz. Y 5 kHz caen en el rango de frecuencia auditivo nuestro, entonces suena ese pitito. No sé si lo alcanzan a escuchar. Es un poco desagradable cuando uno está mucho rato trabajando, pero es síntoma de que el equipo está funcionando. Y acá hay otro video, porque en este video la máquina está andando en vacío, y hacer andar la máquina en vacío, si bien no es trivial, no tiene mucho desafío desde el punto de vista de que la máquina está sin carga. Entonces, cuando uno le quiere poner carga a la máquina, si es que no tiene una aplicación, lo que se hace en el laboratorio es que la máquina de inducción se conecta a otra máquina, y esta otra máquina actúa como generador. Ese generador produce electricidad, y esa electricidad yo la quemo en bobina o la puedo inyectar a la red si quiero, y de esa manera tengo una carga eléctrica que desde el punto de vista de la máquina de inducción es una carga mecánica. Y bueno, aquí hay como otra vista del variador de frecuencia. El variador de frecuencia está así, está acá, no sé si se ve mi puntero. Pero vamos a ver si puedo rayar. Acá. Entonces, este es el variador de frecuencia. VDF. Y bueno, acá está la máquina de inducción. Esto de acá es una máquina de imanes permanentes que actúa como generador. Voy a escribirlo más ordenado. Generador. Y lo que hay encima es electrónica que usamos para, son las ondas aisladas, el osciloscopio, y no se alcanza a ver el sistema de control que está un poquito más a la derecha. Entonces, una cosa que el otro día me costó explicarles era por qué yo tengo que medir en los bornes de la máquina y no a la salida del inversor. Y la respuesta creo que se ve un poquito en esta forma de onda del osciloscopio, aquí. No sé si era Tomás o Manuel los que me preguntaban eso, y yo lo que les intentaba explicar es que cuando uno mide ahí, va a haber una señal cuadrada con distinta frecuencia, que es como la señal que se ve en el osciloscopio. Entonces, si yo esa señal la digitalizo, la mido, no voy a saber nunca cuál es su fundamental. Porque yo estoy midiendo a la misma frecuencia que estoy generando esa señal cuadrada. Entonces no alcanzo a muestrear lo suficiente como para identificar cuál es la fundamental de esa señal. Y si aquí, avísenme si se ve, pero en el osciloscopio, en esta parte de acá, la señal azul es esa señal, es la señal que yo veo a la salida del variador de frecuencia. Y la señal roja es la señal que está después del filtro, que es la señal que es la señal que yo sí tengo que medir porque ya está filtrada y es una sinusoide. Entonces, al medir la sinusoide, yo tengo la información que necesito. Si yo le aplico el arco tangente a esto, tangente a la menos 1 de esa componente en beta partido en alfa, no voy a obtener cualquier tontera. En cambio, si lo aplico con una señal sinoidal, efectivamente sí voy a encontrar el ángulo. Y bueno, acá se observa un poco lo mismo. Déjeme ponerle play. Aquí ya están dando la máquina y se ven la máquina está moviendo el mismo eje que tiene el generador y el generador está evacuando potencia. Entonces,
En este caso lo que estamos haciendo es mover la máquina con carga. ¿Dudas o consultas hasta esta parte? Manuel. Profe, ahí en el osciloscopio, la señal rojita, ¿cierto? La sinusoidal en los bornes del motorcito, esa está centrada en el origen, ¿cierto? Sí, está centrada en el origen. O sea, no es que tenga offset, lo que pasa es que uno de los osciloscopios... Lo mueve eh, para que se vea ahí. exacto. Y un motorcito así como ¿hasta cuánto aguanta? ¿Hasta cuánto puede alimentar o Ah, la qué potencia de carga? esos motores Sí. son de 10 HP, si no me equivoco, 7,5 kilowatts. Mm. Harto para ser chiquitito. Ahora, no es tan chico, lo que pasa es que la placa, bueno, la placa que ese variador de frecuencia nos quedó súper grande. Entonces, como el variador de frecuencia es grande, como que el motor no se ve tan, se ve chico en comparación, pero es porque la placa es grande también. Pero el motor, ese motor debe pesar unos, no era tan liviano, fácil unos 50 kilos. Ah, ya entonces grande. Ya está bien. Sí, sí, ha de ser como del tamaño, del volumen de un microondas, una cosa así. Ah, ya me acordé cuáles son. Sí, ya bueno. Y aquí hay una cosa súper interesante que lo vamos a ver el jueves, pero la máquina de la derecha es una máquina de inducción. Esa máquina es de 7,5 kilowatts. La máquina de la izquierda es una máquina de imanes permanentes. Y la máquina de la izquierda era de 15 HP, y eso es como 11 kilowatts. La máquina de la izquierda es del mismo porte que la de la derecha, pero es mucho más chica. Si uno hace como la división eh, peso-potencia, el indicador es mucho más favorable en el caso de la máquina de inducción, de la máquina síncrona. Y eso es porque es una máquina síncrona de imanes permanentes. Es muchísimo más cara. Para que se hagan una idea, ese motor nos costó, el de inducción debe haber costado unos 300.000 pesos, y esa máquina nos costó cerca de 5 millones de pesos, la de imanes permanentes. Uf. Son mucho más caras las máquinas de imanes permanentes. Gracias, profe. Profe, una consulta breve. Bien. Como para a fin de encoder o leer lectura, ahí la unión que hay entre los dos motores sería eso o se puede utilizar otra cosa. Ahí efectivamente la unión que hay, eso es un sensor de torque, sí. Es bastante Ah, más ya. avanzado que un encoder, pero cumple la misma función, también mide velocidad. Pero Ah, el ya. encoder se pone acá. Un encoder es mucho más chico que lo que se ve ahí, sí, pero en el eje mecánico se acopla. Y dependiendo de cómo uno lo quiere instalar, de repente se pone como en esta parte de acá, al final, o al inicio. Ah, correcto, pero mientras esté en el eje, mide la velocidad igual. Exacto, mientras esté en el eje mide la velocidad. Pero este equipo de acá es un sensor de torque, que son varias veces más caro que los encoders, pero la gracia de esto es que nos permitía... esto es bastante más complicado de lo que se ve, pero finalmente este equipo de acá es el variador de frecuencia de ese equipo que está allá, de esa máquina. Esta máquina de imanes permanentes, aquí voy a poner PMSG, que es la sigla que se usa en inglés para las máquinas de imanes, tiene otro variador de frecuencia. Y ese variador de frecuencia se comunica con este sensor de torque, y lo que hace es que, y ese variador de frecuencia se conecta a la red. Entonces, yo controlando ese otro variador de frecuencia, lo que hago es que controlo el generador
de imanes permanentes para que se comporte como una carga dinámica. Y lo que hago es que regulo el torque que tiene ese generador, con ese variador de frecuencia que es el que dibujé acá, para que me represente, qué sé yo, una bomba, una correa transportadora. Y si lo hago al revés, es decir, si regulo este variador de frecuencia, lo que hago es que puedo emular una turbina eólica o puedo emular el perfil de torque que genera una máquina que produce electricidad de las olas, y sabré como un sinfín de aplicaciones que uno puede representar como con todo este setup. Bueno, en los pasos de desarrollo, uno lo que hace habitualmente es simular cómo están simulando ustedes. Después de esa simulación, lo que se hace es hacer estos diseños, que son los diseños electrónicos de PCB. Después de eso, lo que uno hace es que construye algún prototipo como los que estábamos viendo acá. Después de esos prototipos, una vez que funcionan y que uno dice ya, perfecto, hace lo que tiene que hacer, no explotó nada, se empiezan a empaquetar en algún armario eléctrico, algo que parezca una solución un poquito más avanzada, y después de eso, esa solución avanzada termina siendo un producto comercial como este variador de frecuencia industrial, y ese variador de frecuencia industrial lo que tiene no es nada más que este circuito de acá, que es un convertidor. Ese convertidor está representado ahí, y un sistema de control. Y todo eso se integra acá. Y esos son los pasos de desarrollo tecnológico. Y una de nuestras intenciones es que ustedes aprendan eso para que el día de mañana en la industria chilena pasemos de apretarle configuraciones a esos variadores de frecuencia a hacerlos nosotros. Porque el problema que tenemos es que cuando eso se quema, cuando eso no funciona, en Chile no tenemos la capacidad instalada para arreglarlo nosotros, para desarrollarlo nosotros, y la idea es que de aquí a los próximos años ustedes sean los que estén haciendo esos desarrollos y reparando esas cosas, cosa de que pasemos de una vez por todas a una economía más basada en el conocimiento. Hasta aquí era lo que tenía para el día de hoy. No sé si tienen dudas, consultas, y dejamos ahí abierta la conversación.